Amigos, qué gusto. Mi nombre es Freddy Huiza. Los amigos que he conocido, gracias por reproducir este video. Aquellas personas que no, este video va a ser de difusión pública, y aquellos que no me conocen, muchas gracias por atender. El tema en esta oportunidad es el tema de los diezmos. ¿Y por qué he elegido el tema de los diezmos? Bueno, fue previo a oración y buscando temas que tengan que ver incidencia con la vida eterna, porque podríamos hablar otros temas, pero este tema de los diezmos es importante y es fundamental para todo aquel que se considera parte del pueblo de Dios y para aquellas personas que están conociendo al Señor. Y no quiero hablar del compromiso o del uso del dinero, eso lo hacemos en un próximo video. Hoy quiero hablar del compromiso del diezmo para el pueblo de Dios, lo que significa el diezmo para el pueblo de Dios y lo que significa para Dios el diezmo en su relación con su pueblo. Porque no podemos ver solamente las cosas en la línea del hombre hacia Dios, también tenemos que ver del Dios hacia el hombre y de lo que significa estar con nuestros semejantes, ¿sí? Bueno, para comenzar, la primera vez que en la palabra diezmo, y el diezmo es el 10% de lo recibido, de la ganancia obtenida, es un 10% que se aparta para el Señor. La primera vez que la palabra de Dios aparece diezmo fue en la experiencia de Abraham. En el contexto, Abraham había rescatado a su sobrino Lot de unos secuestradores y en ese rescate logró liberar también otros pueblitos que habían sido secuestrados. Pero más allá de los pueblitos, es un encuentro que hubo entre Abraham para ese momento, y una persona que la Biblia refleja que se llamó Melquisedec, ¿sí? Entonces, dice la Escritura en Génesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea Abraham, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Versículo 20. ¿Entiendes? En aquel momento no habían iglesias, no habían pastores, no habían ancianos de iglesia, no habían diáconos, no había ministerio de evangelismo, no había todo ese movimiento, toda esa movilización ni organización eclesiástica actual, ni la que había después en el tiempo de la nación de Israel, sino que estaba Abraham, y estaba Dios y estaba el sacerdote. Y Abraham, dice, entregó a Melquisedec los diezmos de todo. Implícitamente nos dice que ya tenía apartado el diezmo, porque si no el texto hubiese dicho apartó y entregó. No, ya estaba apartado. O sea, para Abraham, en su peregrinaje, apartar el diezmo para el Señor era parte de su comunión con Dios. Y como no había una persona a la cual confiarle el diezmo, entonces él lo tenía, porque él era también sacerdote de Dios, era profeta de Dios. Entonces se encuentra con Melquisedec, rey y sacerdote, y le entrega los diezmos de todo. Voy a hacer un énfasis en Melquisedec para aquellas personas que han leído la Biblia pero se han peleado con el diezmo por la razón que tengan. Melquisedec es un sacerdocio diferente al sacerdocio levítico. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque yo recuerdo haber conversado con una persona de una denominación religiosa que me aseguraba que su denominación enseña que el diezmo era para el templo de Jerusalén, pero que como ya no había templo, no había que coger diezmo. Y yo me encuentro aquí, antes de que apareciera un templo en Jerusalén, a un hombre, siervo de Dios, que como parte de su adoración apartaba diezmo. Jesucristo tiene un sacerdocio, según el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 5 y 6. Hebreos, capítulo 5, versículos 5 y 6, lo leo a continuación. Dice lo siguiente: por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Jesús es sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Melquisedec, el que apareció a Abraham hace 3.900 años, Jesús tiene un sacerdocio como un tipo de Melquisedec, o Melquisedec tiene un sacerdocio tipo o semejante al que Jesús tiene. Jesús es rey y sacerdote. Y Melquisedec, antes de que hubiese templo, recibió de Abraham los diezmos de todo. Es decir, que todo aquel que ha aceptado a Jesús, por aceptar el sacerdocio de Jesús, tiene también una corresponsabilidad con los diezmos y las ofrendas. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Otra experiencia. Jacob. Jacob es nieto de Abraham y es padre de las 12 tribus, o de los 12 patriarcas de los cuales surgieron las 12 tribus. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, él ha cometido un error. Él había engañado a su hermano y le robó la bendición de ser el heredero de la promesa o la bienaventuranza de que por su descendencia vendría el Mesías. Y él se la robó a su hermano. Huye porque su hermano se da cuenta del robo. ¿Y cómo ocurrió el robo? Su padre estaba ciego, se disfrazó de su hermano, el hermano era muy peludo, él se disfrazó de hombre peludo siendo el lampiño, engaña a su padre, el padre lo bendice y efectivamente recibe la bendición, y a partir de la línea de Jacob es que viene la línea de Jesús genealógica. Esaú, al darse cuenta del robo, en su corazón siente el deseo de matar a su hermano. Rebeca, su hermana, se entera, su madre, la madre de ambos, y le dice a Jacob: huye a donde tu tío, porque tu hermano quiere matarte. Y nada era desistirlo de ese pensamiento. En el camino, él llegó a un lugar llamado Luz, y posteriormente él le cambia el nombre, pero él tiene una visión, un sueño, donde Dios le dice que él lo acompañaría en su viaje. Luego que él despierta del sueño, hace este voto. Versículo 20 del capítulo 28 dice: allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Ese lugar a partir de ese momento se llamó Betel. Betel es casa de Dios. Significa eso: de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Si Jehová es mi Dios y me acompaña en mi viaje, en mi vida, y me da vestido para vestir y comida para comer, Jehová será mi Dios y el diezmo apartaré para ti. ¿Se dan cuenta? Es una relación personal. El diezmo no tiene nada que ver inicialmente con templos, iglesias, ministerios, evangelismo. Es una relación personal y de reconocimiento de que Dios es quien me sustenta, quien me provee, quien me da, quien me cuida y quien resuelve mis problemas. En eso entra el diezmo. Sigamos más adelante. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y el último profeta del Antiguo Testamento, ya casi al final de su libro, él, de parte del Señor, de Jehová, de los ejércitos, él le hace un reclamo al pueblo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Miren cómo arranca el texto. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no cambia. O sea, Dios es tan bueno que ha soportado a Israel para no consumirlo. Aún hoy existe el pueblo de Israel. No los ha consumido. O sea, aún siente misericordia. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Se dan cuenta que el pueblo de Dios, aún hoy, los que decidieron seguir a Cristo, insisten en no guardar los mandamientos, como dije en el video anterior. Ve el primer video y entenderás en qué no guardamos los mandamientos de Dios, aun cuando aceptamos a Jesús. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 9, la gran pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Hay un mandamiento, el octavo de los 10, que dice: no robarás. ¿Pero robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Versículo 9 dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En la palabra de Dios, la palabra maldición o maldito significa sin bendición. O sea, por no devolver los diezmos y las ofrendas no hay bendición, porque la bendición consiste en que Dios me acompañe. Pero si yo no reconozco a Dios como mi proveedor, entonces no hay bendición de Dios, porque se supone que si yo no tengo a Dios como Dios, tengo otro Dios. Y el único Dios que existe es Jehová de los ejércitos, o también se le llama Yahvé. Entonces, si Dios no es tu Dios, entonces no tienes bendición. Vas a tener las bendiciones normales de las personas, que todo el sol sale, la lluvia, siempre vas a tener lo mínimo, pero te va a faltar algo que tu espíritu sabe que lo necesitas. Insisto, ¿robará el hombre a Dios? Dice el hombre, es decir, el hombre tiene un compromiso con Dios, no dice la iglesia, no dice el cristiano, no dice solamente el judío, dice el hombre, ¿robará el hombre a Dios? O sea, para Dios todos los seres humanos tienen que devolver el diezmo. Y disculpa que lo diga así, pero cuando toca presentar la palabra de Dios, resulta que Dios nos pide un atrevimiento y una valentía para decir las cosas como Él quiere que sean dichas. Y Él creó al hombre. En el Edén había una simbología del diezmo que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Era un simbolismo del diezmo. Y el hombre se apropió de ese árbol y comió de ese árbol que no debía comer. Y gracias a ese consumo de ese árbol, a haber probado ese fruto, es que estamos pasando las tragedias que pasamos. Se nos dañó la mente. Es por eso que hoy día tú encuentras violadores, encuentras asesinos, encuentras hombres muy violentos, mujeres violentas, encuentras una sociedad llena de cosas buenas y cosas malas, porque se nos dañó la mente en el origen. Sigamos más adelante. ¿Robará el hombre a Dios? Sí. Déjame decirte algo. Tú puedes decir, yo no soy cristiano y no tengo compromiso con el diezmo. Yo soy católico. Igual tienes que llevar el diezmo al sacerdocio. Tengo que hablar muy rápido para que me entiendas. Yo fui católico también y yo llevaba, entre comillas, limosnas a la iglesia porque no me habían explicado lo que significaba. La limosna, que se traduce como limosna en la Biblia, viene de una palabra hebrea, y discúlpame que no te la puedo decir en este momento porque no la voy a buscar aunque la tengo anotada. Pero la palabra se traduce como caridad. Como caridad también se aplica a la justicia. Es decir, cuando yo llevo caridad a la iglesia, estoy llevando lo que no debo llevar a la iglesia, porque esa caridad, limosna que yo llevo a la iglesia, bíblicamente es una caridad que yo debo entregarle a una persona necesitada, y por eso Jesús dice, cuando deis limosna no se entere tu mano derecha lo que hace la mano izquierda. Es decir, la limosna, la caridad es para quien necesita y es un servicio silencioso. Yo a la iglesia debo llevar diezmos y ofrendas, 10ª parte de lo que Dios me haya provisto. Pues si tienes mucho, das mucho, por eso es que es un porcentaje. Si yo me gané 100, son 10. Si yo me gané 1, son 10 céntimos. Por eso es porcentaje, para que haya justicia. Quien más tiene, obvio da más, pero da lo mismo que el que menos tiene, porque das es un porcentaje de lo recibido. Jesús habló sobre los diezmos y pareciera ser el único momento en que Él especifica sobre materia de diezmo, y Él dice algo que es fundamental. Para los que creen que Jesús nunca habló de diezmos, déjame decirte lo que está escrito en Mateo 23:23, dice lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, que son cosas muy chiquitas, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Por diezmar se olvidaban de ser buenas personas. Dice, esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, diezmar la menta, el anís y el comino. ¿Se dan cuenta? Diezmar forma parte de la vida cristiana. Llámete como te llames, denominación que seas. Y si no eres de ninguna denominación, igual tienes un compromiso con Dios, porque Él igual te provee el oxígeno, te provee el agua, te provee la lluvia, por la cual se alimentan los campos para que den cultivo, alimento del cual tú comes a diario. Dios es quien provee.
Y en el siguiente video podemos hablar sobre los usos y abusos del diezmo y por qué de repente está mal visto por las personas que no conocemos de la palabra de Dios. Y inclusive personas que ya han conocido la palabra de Dios han decidido dejar de diezmar, han decidido robar a Dios. Pero Dios dice que no cambia, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Podemos estar viviendo una vida muy complicada o muy holgada, muy cómoda o muy difícil, pero Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, entregó su vida por ti, entregó su vida por mí, pero tenemos que ir a Él. Es como ese ejemplo que pasan en los videos donde una persona le dice a otro, Dios no existe. ¿Por qué? Porque mira que hay maldad en el mundo. Ajá. Y él sale y ve una persona toda de la calle con las mechotas y cabello muy largo. Y le dice, los barberos no existen entonces, porque mira, este hombre tiene el cabello largo. Y el barbero le dice, no, pero es que los barberos sí existimos, pero si no vamos a uno, el cabello sigue largo y no hay quien lo corte. Lo mismo pasa con Dios. Dios te está esperando, pero si tú no vas a Él, nunca vas a conocer su gloria y no vas a conocer su poder. Diezmar es parte del compromiso. Dios libre a las personas que leen la Biblia de apartarse de esta realidad. Dios los libre, porque no nos vamos a salvar si dejamos de diezmar. No nos vamos a salvar. Si nos gana otro espíritu y no el espíritu de Dios. Así que, disculpen que sea aparentemente radical, pero tengo poco tiempo. Tengo que decir las cosas en este video rápidamente, conciso, y esperemos que en el siguiente video podamos hablar sobre los usos y abusos del diezmo y por qué el diezmo está tan cuestionado. Pero en este momento llévate la enseñanza bíblica de que el diezmo forma parte de mi relación con Dios. Muchas gracias.